Bienvenido a Zarpado, 60 minutos de datos curiosos sin parar, uno atrás del otro. Si te gusta aprender cosas raras de esas que después podés contar en cualquier reunión, dale like, suscríbete y activa la campanita, que arrancamos ya. El astrónomo que descubrió la luna de Plutón la llamó Caronte como homenaje a su esposa Charlene, sin notar que en la mitología griega, Caronte es el barquero que lleva almas de los muertos hasta el inframundo de Plutón. Una coincidencia perfecta sin querer. Los piratas somalíes tienen un sistema de inversión idéntico al mercado de acciones. Cualquier persona puede invertir dinero en un grupo de piratas y, si el asalto tiene éxito, el inversor recibe una parte proporcional de las ganancias obtenidas durante el ataque. El Empire State, de 102 pisos en Nueva York, fue construido en tiempo récord, 1 año y 45 días. Llegó a tener más de 3.500 trabajadores simultáneamente en la obra. Al completarse, fue el edificio más alto del mundo, récord que conservó hasta 1970. La primera vez que los japoneses escucharon la voz de su emperador fue cuando él mismo anunció por radio la rendición de Japón al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento, su voz era considerada sagrada y nunca había sido transmitida públicamente. El cerebro de los gatos comparte con el humano una estructura sorprendentemente parecida en las regiones responsables de generar y procesar emociones. Esa similitud ayuda a explicar algunos de sus comportamientos sociales complejos. En el año 2009, una mujer llamada Patricia de Mauro lanzó los dados 154 veces seguidas en un casino sin perder su racha. La probabilidad de que eso ocurra es de aproximadamente 1 en 1,5 billones. Rompió todos los récords mundiales del juego. Los Beatles tocaron juntos más de 2.000 horas en Hamburgo, Alemania, antes de conseguir su primer contrato discográfico. En su etapa más activa, llegaban a tocar 46 horas a la semana. Se estima que antes de llegar a Estados Unidos, ya tenían 10.000 horas de práctica. Cuando en Monopoly se le da el doble de dinero al azar a un jugador, estudios demuestran que ese jugador comienza a actuar de forma menos respetuosa y más agresiva con sus contrincantes. El dinero ficticio, al parecer, también altera el comportamiento humano de maneras reales. La Estatua de la Libertad en realidad está liberándose de unas cadenas rotas, algo que solo puede verse desde el aire. Su pie derecho está dando un paso adelante y junto a él hay una cadena rota en el suelo, representando la abolición de la esclavitud. Un hombre sin hogar en Tailandia encontró una cartera con dinero en efectivo y tarjetas de crédito. En lugar de quedarse con ella, se la entregó a la policía. El dueño, impresionado por la honestidad, le ofreció trabajo en su fábrica y vivienda, cambiando radicalmente su vida. Hace 47 millones de años, las ballenas caminaban sobre la tierra. Sus antepasados eran mamíferos parecidos a pequeños ciervos carnívoros que vivían cerca de ríos y costas. Con el tiempo desarrollaron cuerpos hidrodinámicos y las narices migraron a la parte superior del cráneo. La bomba Tsar de Rusia fue el arma nuclear más grande jamás detonada, pero también fue la más limpia. Las modificaciones en su diseño evitaron el 97% de los efectos colaterales radioactivos que habría tenido si se hubiera detonado en su configuración original. El primer logotipo comercial registrado fue el de la cerveza Bass en Inglaterra el 1 de enero de 1876. Justo al aprobarse la ley de marcas comerciales en el Reino Unido. Su emblema, un simple triángulo rojo, se mantiene prácticamente sin cambios hasta hoy. Space Invaders de 1978 fue el primer videojuego que guardaba récords de puntuación, motivando a los jugadores a superar el nombre en pantalla. Fue tan popular en Japón que provocó un desabasto masivo de monedas de 100 yen en todo el país. El cerebro de los calamares gigantes tiene forma de dona o rosquilla y su esófago atraviesa literalmente el centro. Si comen algo demasiado grande, el alimento puede dañar el cerebro al pasar. Básicamente, cada comida es una operación de riesgo para su propio sistema nervioso central. Ryan Reynolds financió y luego filtró personalmente el video de prueba de Deadpool que se hizo viral en 2014.
Lo hizo para presionar al estudio a aprobar la película. Con un presupuesto de $58 millones, el filme recaudó más de 780 millones, los líderes de Países Bajos. Reino Unido, Francia e Italia se opusieron a la reunificación de Alemania en 1989. El primer ministro de Italia llegó a declarar que amaba tanto a Alemania que le alegraba que existieran dos países. Al final, como sabemos, sí se reunificaron. En 1945, un avión B-25 chocó contra el edificio Empire State. El accidente cortó el cable del elevador y la persona que iba adentro sobrevivió porque, para cuando llegó al fondo, se había acumulado tanto cable abajo que actuó como amortiguador. La pizza hawaiana fue inventada en Canadá en 1962 por Sampanopoulos, un inmigrante griego. El nombre no hace referencia al lugar de origen, sino a la marca de piña enlatada utilizada. Su combinación agridulce la convirtió en una de las pizzas más polémicas del mundo. El aspartame fue descubierto accidentalmente en 1965. El químico James Schlatter estaba sintetizando un fármaco para úlceras y se llevó el dedo a la boca sin querer, descubriendo un sabor intensamente dulce. Su potencia es aproximadamente 200 veces la del azúcar normal. Walt Disney puso botes de basura en Disneyland con una separación máxima de 30 pasos entre ellos. Lo calcularon después de medir cuántos pasos recorre en promedio una persona cargando basura antes de tirarla al suelo. Dato que observaron previamente en otros parques de la compañía. Los satélites del programa Corona, que comenzó en 1959, funcionaban con rollos fotográficos físicos. Cuando se llenaban, eran expulsados en cápsulas hacia la atmósfera, descendían en paracaídas y tenían que ser atrapados en el aire por aviones equipados con ganchos especiales. En 1989, alrededor de 2 millones de personas se tomaron de la mano formando una cadena humana de 600 kilómetros que atravesaba Letonia, Lituania y Estonia. Fue una protesta contra la ocupación soviética. Los tres países recuperaron su independencia 2 años después. Una mordida de garrapata puede provocarte alergia permanente a la carne roja. Esto ocurre porque el insecto inyecta un azúcar que desencadena la producción de anticuerpos que luego atacan las proteínas presentes en las carnes rojas. La alergia puede durar el resto de la vida de la persona. Los guardias de Stalin tardaron 12 horas en llamar a un médico después de que él sufrió un infarto. Tenían tanto miedo de que se recuperara y los ejecutara por haber actuado sin órdenes que prefirieron esperar. Esa demora fue probablemente decisiva en su muerte. El explorador Michel Cifre vivió completamente aislado a 130 metros bajo tierra durante 2 meses sin ninguna referencia temporal. Al salir descubrió que su reloj biológico había cambiado a ciclos de 48 horas en lugar de 24. La NASA usó estos datos para las misiones Apolo. Hay flores que solo florecen de noche, evolucionando para atraer a polinizadores nocturnos como polillas y murciélagos. Suelen tener colores claros como blanco o amarillo pálido y emiten fragancias muy intensas para ser más fáciles de localizar en la oscuridad del entorno nocturno. El rey de Jordania, Abdullah bin Hussein, fue extra sin acreditar en el episodio de 1996 de Star Trek Voyager titulado Investigaciones. Lo hizo antes de subir al trono. Es probablemente el único jefe de estado en ejercicio con un cameo en una serie de ciencia ficción. Solamente 2 especies han domesticado a otras especies animales en la historia de la vida en la Tierra: los humanos y las hormigas. Las hormigas llevan millones de años domesticando a algunos áfidos, cuidándolos y recolectando el líquido azucarado que producen, de forma similar a la ganadería humana. Durante la transmisión del alunizaje del Apolo en la BBC de Gran Bretaña, la música de fondo que sonaba en los estudios durante toda la transmisión fue una selección de canciones de Pink Floyd. Nadie planeó que coincidiera con el histórico evento, simplemente estaba sonando en ese momento. El multimillonario Forrest Fenn escondió un tesoro en las montañas rocosas valorado entre 1 y 3 millones de dólares. Para encontrarlo, había que resolver acertijos publicados en un poema. Miles de personas lo buscaron durante años y hubo varias muertes relacionadas. Fue hallado en 2020 en Wyoming por Jack Swift.
Los trabajadores de basura de Ankara, Turquía, abrieron una biblioteca pública con todos los libros en buen estado que encontraban mientras recolectaban la basura que la gente tiraba. Su colección llegó a superar los 6.000 ejemplares disponibles para cualquier ciudadano que quisiera leer. Una mujer en Inglaterra tiene 4 conos en sus ojos en lugar de los 3 que poseemos la mayoría. Esto le permite distinguir 99 millones de colores adicionales que las personas promedio simplemente no podemos percibir. La condición se llama tetracromatismo y es muy poco frecuente. La palabra nerd apareció por primera vez en 1950 en el libro Si yo dirigiera el zoológico del Dr. Seuss para describir una criatura imaginaria. Con el tiempo, el término fue adoptado por el habla popular para referirse a personas con intereses intelectuales o tecnológicos muy marcados. El primer portaaviones que tuvo China fue en realidad un buque retirado que pertenecía a Ucrania. En 1998 fue vendido a un empresario chino que supuestamente iba a convertirlo en un casino flotante. Eventualmente el gobierno lo adquirió y lo transformó en portaaviones militar. Los bebés tienen 30.000 papilas gustativas distribuidas no solo en la lengua, sino también en los lados y el techo de la boca, en comparación con los adultos que solo tienen 10.000 y únicamente en la lengua. Eso explica sus reacciones extremas al probar ciertos alimentos. El soldado más condecorado de Texas en la Primera Guerra Mundial fue Marcelino Serna, un mexicano indocumentado que se enlistó voluntariamente. Sus acciones heroicas en combate le valieron numerosas condecoraciones tanto de Estados Unidos como de otros países aliados. Nadie lo reconoció en vida como merecía. Existe un lago en Palaos, país del Océano Pacífico, donde las medusas evolucionaron completamente sin aguijones. Esto ocurrió después de que el lago se desconectó del mar, dejando a esos animales aislados de sus depredadores. Hoy son inofensivas y los turistas pueden nadar libremente entre miles de ellas. Una mujer coreana llamada Cha Sa-sun estableció el récord mundial de más intentos para obtener una licencia de conducir, 960 intentos a lo largo de varios años y un gasto total de más de $15.000. Finalmente lo logró y su historia se hizo viral globalmente. Los pájaros de ciudad han adaptado sus hábitos de construcción de nidos usando colillas de cigarro. La nicotina quemada actúa como repelente natural contra parásitos e insectos que normalmente infestan los nidos. Es un ejemplo sorprendente de cómo los animales urbanos aprovechan los residuos humanos para su beneficio. En 2013 en China se pusieron de moda las medias para mujeres cubiertas de pelos falsos muy realistas. Las usaban deliberadamente para no atraer atención masculina no deseada en lugares públicos. El diseño viral generó debate internacional sobre las formas en que las mujeres lidian con el acoso. El síndrome de la vibración fantasma existe. Es cuando crees que tu teléfono está vibrando cuando en realidad no lo está. Le sucede a un porcentaje considerablemente alto de personas que usan dispositivos móviles con regularidad. Los científicos lo atribuyen a una adaptación del sistema nervioso al estímulo constante. El parlamento más antiguo del mundo que todavía está en funcionamiento es el de Islandia, el Althing, fundado en el año 930. Originalmente los líderes de clanes se reunían al aire libre en la llanura de Thingvellir para legislar y resolver disputas. Lo asombroso es que la institución sigue activa más de 1000 años después, aunque hoy sesiona en un edificio en Reykjavik. Hace unos 5000 años, las sandías eran de color verde pálido por fuera y de sabor amargo. Fueron modificadas durante miles de años mediante reproducción selectiva para que tuvieran un sabor más dulce. Durante ese proceso, el interior adquirió el característico color rojo que conocemos actualmente. Charles Martinet, la voz de Mario en los videojuegos de Nintendo, también interpretó al dragón anciano Paarthurnax en The Elder Scrolls Skyrim. Su timbre de voz fue bajado digitalmente para que sonara colosal e imponente. Es uno de los secretos mejor guardados del doblaje en la industria de los videojuegos. El presupuesto anual de la NASA representa únicamente el 0.9% del presupuesto federal de Estados Unidos. Sin embargo, según encuestas realizadas a ciudadanos promedio, la mayoría estima que la NASA recibe más del 20% del presupuesto total del gobierno federal del país.
Una galleta Oreo suele tener una proporción cercana al 71% de galleta y 29% de relleno cremoso. Una mezcla que muchos consideran el equilibrio ideal entre lo crocante y lo cremoso. Aún así, no es un estándar oficial confirmado públicamente por la marca. 14 años antes del hundimiento del Titanic, el escritor Morgan Robertson publicó una novela sobre un transatlántico llamado Titán que chocaba contra un iceberg en el Atlántico Norte sin suficientes botes salvavidas. Las similitudes con el desastre real de 1912 son tan precisas que parece una profecía. Mozart le propuso matrimonio a María Antonieta cuando ambos eran niños y ella lo rechazó. No eran pareja ni lo fueron jamás. Mozart tenía 6 años y simplemente la admiraba. Le prometió de forma infantil que se casaría con ella al crecer. Los osos hormigueros pueden consumir más de 35.000 hormigas al día. Usan su lengua larga y pegajosa que puede medir más de medio metro. No tienen dientes, así que tragan a sus presas enteras y las trituran en el estómago con ayuda de arena y piedras pequeñas. La película Dragon Ball Evolution de 2009 fue tan mala que hasta el guionista Ben Ramsey pidió disculpas públicas. Akira Toriyama, creador del manga, se enfureció tanto al verla que decidió volver a involucrarse activamente en la franquicia, lo que terminó generando Dragon Ball Super. Según estudios, una mujer promedio pasará 17 años de su vida haciendo dieta. Esta cifra proviene de encuestas realizadas en varios países donde muchas mujeres comienzan a hacer dietas desde la adolescencia, alrededor de los 15 años, y las repiten intermitentemente durante décadas a lo largo de su vida. Los portadores del féretro de Lee Harvey Oswald, el asesino del presidente Kennedy, fueron periodistas de prensa. Nadie más se presentó para cargarlo. La falta de familia, amigos o personas cercanas que quisieran acompañar el entierro del asesino quedó como uno de los episodios más sombríos de esa historia. El explorador Bear Grylls se rompió la espalda en 1996 después de caer más de 4.000 metros cuando su paracaídas falló. 2 años después de ese accidente que casi lo mató, escaló hasta la cima del monte Everest, convirtiéndose en uno de los más jóvenes en lograrlo. Las ratas gigantes de África subsahariana son entrenadas para detectar tuberculosis, la segunda enfermedad infecciosa más letal del mundo. Aunque no son una técnica diagnóstica oficialmente aceptada, una sola rata es capaz de evaluar en 10 minutos la misma cantidad de muestras que un científico en un laboratorio durante un día completo. Solo el 2.6% de las hormigas en una colonia están siempre activas trabajando. El 25% parece que nunca trabaja y el 71% está inactiva la mitad del tiempo. Al parecer, los humanos no somos los únicos con problemas de productividad laboral. La deuda global total asciende actualmente a 348 billones de dólares, una cifra que equivale aproximadamente a 3 veces el Producto Interno Bruto combinado de todos los países del mundo. Es decir, la humanidad debe colectivamente 3 veces más de lo que produce en un año. El nombre de los pavos o guajolotes cuenta una historia geográfica completamente confusa. En inglés se llaman turkey, que significa Turquía. En portugués los llaman Perú. En turco se llaman hindi, como la India. En holandés Calcoen por Calcuta. Su nombre original en náhuatl es guajolote y solo ese tiene sentido. Muchos cines antiguos en Estados Unidos tenían cuartos especiales para llevar a los niños cuando se portaban mal durante la función. Así los padres podían disfrutar tranquilamente de la película mientras los pequeños seguían la función desde esa sala separada. Era una solución bastante práctica y sorprendentemente popular. En el año 2004, un trabajador de una oficina de impuestos en Finlandia murió en su cubículo y aunque había más de 100 personas trabajando en el mismo lugar, nadie se dio cuenta de que estaba muerto hasta 2 días después de que ocurrió. Las personas que juegan videojuegos con regularidad son significativamente más propensas a tener sueños lúcidos, es decir, la capacidad de darse cuenta de que están soñando y controlar lo que sucede dentro del sueño. Los investigadores sugieren que el entrenamiento en toma de decisiones virtuales facilita esta habilidad. Se cree que aproximadamente 1/3 de toda la población mundial está infectada con la bacteria que causa la tuberculosis.
Sin embargo, la gran mayoría de esas personas nunca desarrolla síntomas activos de la enfermedad porque su sistema inmunológico logra mantener la bacteria completamente inactiva durante años o décadas. Existe en Lituania un parque de diversiones temático donde pagas para experimentar cómo era ser un ciudadano soviético. A los visitantes les confiscan sus pertenencias, los interrogan, tienen que usar máscaras de gas y aprender el himno de la Unión Soviética. Al final, todos reciben una ración de vodka. El primer movimiento doble del peón en ajedrez, donde puede avanzar 2 casillas en lugar de una, no existía en las versiones originales del juego, de acuerdo con documentos históricos. Comenzó a usarse en Europa alrededor del siglo XIII como una variante local que se fue extendiendo. Los motores de los aviones jets son sometidos a pruebas lanzándoles 800 galones de agua por minuto. Bolas de hielo y pollos muertos para asegurarse de que mantienen su forma estructural y funcionamiento adecuado ante cualquier obstáculo que puedan encontrar durante un vuelo real en condiciones extremas. En Suiza existe infraestructura de refugios subterráneos suficiente para toda la población del país más un margen adicional. Desde la Guerra Fría, la legislación exige que cada edificio nuevo incluya acceso a un búnker equipado con puertas herméticas y sistemas de ventilación independientes. Por si alguna vez fuera necesario, la línea costera de Noruega es tan extensa que si se contaran todos sus fiordos, islas y ensenadas, la distancia total equivaldría a dar 2 vueltas y media alrededor del planeta Tierra completo. Esta enorme extensión se debe a su geografía profundamente esculpida por glaciares durante millones de años. En el año 2012, apicultores franceses no podían explicar el misterio de la miel de colores azul y verde que estaban produciendo sus abejas. Tras una investigación descubrieron que sus abejas visitaban regularmente una fábrica local de M&M's y consumían los residuos azucarados coloreados del proceso. El actor Bob Odenkirk, conocido por interpretar a Saul Goodman en Breaking Bad, descubrió en un programa de televisión que su árbol genealógico lo conecta como primo undécimo del rey Carlos III del Reino Unido. Él tomó la noticia con humor, pero aclaró que no está a favor de las monarquías. Existe un fenómeno llamado asma por tormenta eléctrica, donde ciertas condiciones meteorológicas pueden desencadenar ataques de asma masivos en ciudades enteras. Durante las tormentas, el polen se fragmenta en partículas tan diminutas que al ser inhaladas provocan síntomas graves, incluso en personas que nunca habían tenido asma antes. Los leones fueron alguna vez el mamífero terrestre salvaje con la distribución más amplia después del ser humano, presente en África, Eurasia y América. Su dominio terminó hace aproximadamente 12.000 años, cuando los humanos se expandieron y perfeccionaron sus técnicas de caza con herramientas más eficientes que los fueron empujando a zonas cada vez más reducidas. La ceniza volcánica ha sido utilizada durante muchos siglos como ingrediente abrasivo en jabones, borradores, pulidores, pastas dentales y productos de belleza. Sus propiedades físicas la hacen ideal para pulir y limpiar superficies de manera natural y efectiva. Y sigue siendo un componente en algunos productos especializados actuales. El astronauta Chris Hadfield mencionó que en su estadía en la Estación Espacial Internacional, todos los astronautas intentaron alguna vez desplazarse usando sus propios gases. Teóricamente era posible según los cálculos, pero en la práctica ninguno obtuvo suficiente impulso como para moverse de manera apreciable. La ciencia decepcionó. En el siglo XVIII, los marineros ingleses recibían parte de su paga en ron. Para verificar que no estuviera rebajado con agua, le agregaban pólvora y la encendían. El ron pasaba la prueba únicamente si tenía un contenido de alcohol superior al 57% y se encendía con facilidad. Cuando cumples 19 años y 4 días de vida, ya habrás vivido exactamente 10 millones de minutos desde tu nacimiento. Es uno de esos datos matemáticos que suenan imposibles, pero son completamente exactos. La próxima vez que alguien cumpla esa edad, ya sabes qué dato mencionar en la celebración. Los mosquitos prefieren a las personas con sangre tipo O por encima de los demás grupos sanguíneos. Estudios han demostrado que estos insectos detectan diferencias químicas en la piel y el sudor y se posan con mayor frecuencia en quienes tienen tipo O que en personas con otros tipos sanguíneos.
La Estación Espacial Internacional ya costó $150 mil millones, convirtiéndola en la estructura más cara jamás construida por la humanidad. El proyecto involucra a varias agencias espaciales y lleva más de 2 décadas habitada de forma continua, funcionando como laboratorio científico en condiciones de microgravedad orbital. El intercambio colombino, que comenzó en el siglo XV, transportó alimentos entre continentes por primera vez en la historia. Antes de eso, no había café en Colombia, papas en Irlanda, tomates en Italia, piñas en Hawái, ni naranjas en Florida. Esos alimentos hoy son icónicos de esos lugares, pero son importados. Frida Kahlo llegó a su primera exposición individual en México en ambulancia en 1953. Desobedeciendo las órdenes de su médico. A pesar de su delicado estado de salud, fue instalada en una cama dentro de la Galería de Arte para recibir a los invitados desde ahí. Existe un documental de Netflix de 9 horas sobre el músico Prince que revisó grabaciones de 8,000 canciones inéditas que dejó guardadas en una caja fuerte. Sin embargo, los familiares del artista no aprobaron su publicación y se informó que nunca estará disponible para el público en ningún formato. Los copos de maíz, ese popular desayuno matutino, contienen más genes que los seres humanos. No tiene ningún sentido intuitivo, pero genéticamente el maíz posee alrededor de 32,000 genes, mientras que los humanos tenemos aproximadamente 23,000. El número de genes no se correlaciona con la complejidad del organismo. La foto del primer vuelo de los hermanos Wright en Kitty Hawk fue tomada por un agricultor llamado John T. Daniels, quien nunca antes en su vida había visto o tocado una cámara fotográfica. Lo único que hizo fue presionar el botón. Ese día también presenció el primer vuelo de la historia. El perro más condecorado de la Primera Guerra Mundial fue el sargento Stabby, un Bull Terrier que salvó a su regimiento de varios ataques de gas mostaza al detectar el olor antes que los humanos. Después de la guerra estuvo presente en desfiles militares y llegó a conocer a 3 presidentes de Estados Unidos. Existe un grupo musical en Boston que en lugar de instrumentos tradicionales usa únicamente máquinas de escribir. La Orquesta de Máquinas de Escribir de Boston nació en 2004 mezclando percusión, sátira y estética de oficinistas. Después de más de 20 años siguen haciendo giras y actuaciones en vivo. El carácter japonés más grande y complejo de todos se llama Taito y está formado por 84 trazos. Representa la apariencia de un dragón en pleno vuelo. Aunque no está reconocido en el sistema oficial de escritura japonés, es famoso entre los aficionados a la caligrafía por su enorme complejidad. Genghis Khan eximía a los pobres del pago de impuestos, estableció libertad de creencias religiosas en sus territorios y ofrecía a los pueblos conquistados unirse voluntariamente a su imperio antes de atacarlos. Su reputación de conquistador brutal oculta una política de gobierno que fue sorprendentemente avanzada para la época medieval. En el año 2005, un niño de 4 años de Texas que buscaba fósiles en un rancho cercano a Dallas encontró huesos de dinosaurio de más de 100 millones de años de antigüedad. Los paleontólogos confirmaron que pertenecían a un dinosaurio herbívoro del período Cretácico. La suerte del principiante. El verano de 1959, un rinoceronte del zoológico de São Paulo llamado Cacareco ganó una elección municipal en la ciudad. Su candidatura fue promovida por estudiantes como protesta. Obtuvo más votos que cualquier candidato humano porque, como explicó un votante, preferían un rinoceronte a un burro. Las libélulas pueden volar hacia atrás, algo que prácticamente ningún otro insecto o animal volador del mundo puede hacer. También tienen una visión casi de 360 grados gracias a sus ojos compuestos. Tienen 6 patas, pero curiosamente no pueden caminar. Las usan únicamente para posarse sobre las plantas y ramas. El aeropuerto Rey Fahd en Arabia Saudita es el más grande del mundo en superficie, abarcando 780 kilómetros cuadrados. Sin embargo, no es el más transitado. El que recibe más viajeros al año es el Hartsfield-Jackson de Atlanta, Estados Unidos, con 93.7 millones de pasajeros anuales. Open Cola es una marca de bebida carbonatada con sabor a cola de código abierto,
lo que significa que su receta está disponible libremente para todo el mundo y cualquier persona puede prepararla, modificarla y mejorarla sin ningún tipo de restricción legal ni pago de regalías a ninguna empresa. En la Segunda Guerra Mundial, los británicos capturaron oficiales alemanes y los alojaron en una mansión lujosa con buena comida, vino y micrófonos ocultos en todas las habitaciones. Las conversaciones casuales que los prisioneros tenían creyéndose en privado revelaron información militar valiosa que ayudó significativamente a acelerar el fin de la guerra. Existe un índice llamado Good Country Index que mide cuánto contribuye cada país al bienestar global y la humanidad. En su versión más reciente, Suecia ocupa el primer lugar, seguida de Dinamarca y Alemania. El país de Latinoamérica mejor posicionado es Chile, que aparece en el lugar 33. La zona metropolitana de La Paz, Bolivia, tiene la red de teleférico urbano más grande del mundo con más de 30 kilómetros de extensión y 10 líneas diferentes. Fue construida por necesidad dada la topografía montañosa del terreno. Hoy es la columna vertebral del transporte público de esa ciudad andina. John Lennon firmó el documento que disolvió oficialmente a The Beatles en Walt Disney World, específicamente en la Villa Polinesia, mientras estaba de vacaciones en 1974. Los otros 3 miembros ya habían firmado días antes. Nunca volvieron a estar los 4 juntos en ningún lugar. Se calcula que hay miles de objetos artificiales abandonados en la superficie de la Luna, dejados por distintas misiones espaciales. Entre ellos hay herramientas, partes de módulos, banderas, rovers, pelotas de golf, zapatos, un autorretrato del astronauta James Irwin y hasta 100 billetes de dólar que planeaban traer de regreso. Según estudios realizados en varios países, las personas que parecen estar todo el tiempo distraídas o con la mente en otro lugar tienen en realidad mejor memoria y un cerebro más ágil. El llamado divagar mental activa redes cerebrales asociadas con la creatividad y la consolidación de recuerdos a largo plazo. En Pompeya existían cerca de un centenar de restaurantes de comida para llevar, conocidos como Thermopolia. La mayoría de las casas de la ciudad no tenían espacios para cocinar ni para comer. La cultura del delivery y los restaurantes rápidos no es un invento moderno, tiene al menos 2000 años de historia. Los primates tienen la anatomía necesaria para producir los mismos sonidos que los humanos, pero carecen de las conexiones neuronales para controlar su laringe de forma precisa. Esta limitación cerebral, y no física, es la que les impide articular palabras y desarrollar un lenguaje hablado complejo como el nuestro. El T-28, Super Heavy Tank estadounidense diseñado en 1945, pesaba más de 90 toneladas y tenía una velocidad máxima de 13 kilómetros por hora. Tras las pruebas, fue considerado perdido durante décadas y nadie sabía dónde estaba, hasta que fue encontrado en un campo de almacenamiento en 1974. La bibliofobia es el miedo irracional e intenso a quedarse sin nada que leer. Aunque no es un diagnóstico clínico oficial, se usa para describir a personas que sienten ansiedad genuina al pensar en no tener libros o cualquier tipo de material de lectura disponible cerca de ellas en todo momento. El primer Mortal Kombat fue originalmente concebido como un videojuego de Jean-Claude Van Damme basado en el actor mismo. Cuando ese proyecto fracasó, los desarrolladores conservaron el personaje y lo convirtieron en Johnny Cage. El juego que nació de ese fracaso terminó siendo uno de los más icónicos de la historia. En la fortaleza inca de Sacsayhuamán, en Cusco, Perú, los muros están compuestos por bloques de piedra que pesan hasta 120 toneladas cada uno. Fueron ensamblados con tal precisión que ni siquiera cabe una hoja de papel entre ellos, y la estructura ha resistido todos los terremotos durante siglos. Más de 1700 palabras que usamos hoy en el idioma inglés fueron inventadas o registradas por primera vez por William Shakespeare. Muchas surgieron al combinar raíces latinas y germánicas de forma creativa, ampliando enormemente el vocabulario del inglés moderno que seguimos usando siglos después de su muerte. El maíz tal y como lo conocemos no puede existir en la naturaleza sin intervención humana. Si no es cultivado activamente, muere. La evidencia arqueológica muestra que los humanos comenzamos a cultivarlo hace aproximadamente 9000 años mediante un proceso de selección artificial a partir de una planta silvestre llamada teocintle.
Un episodio de la serie Scraps que parodiaba exactamente el estilo de producción de las series con múltiples cámaras ganó un Emmy a la mejor edición multicámara, es decir, ganaron el premio en la categoría que estaban burlando. La academia aparentemente no captó el chiste, o simplemente fue justo. Algunas ardillas deshidratan hongos colgándolos en ramas de árboles para conservarlos durante el invierno, de la misma forma en que los humanos hacemos carne seca. Además de preservarlos, este proceso evita que bacterias y larvas lleguen a sus depósitos principales donde guardan bellotas y otros alimentos esenciales para sobrevivir. El último jugador de la NHL en disputar un partido oficial de hockey sobre hielo sin usar casco fue Craig MacTavish en 1997. Los jugadores veteranos del draft de 1979 para atrás tenían una exención especial de la regla hasta que ésta se uniformizó para todos. La piel de los pulpos puede cambiar de color hasta 177 veces en una sola hora. Esta capacidad les sirve para camuflarse, comunicarse con otros pulpos y advertir a depredadores. Los mecanismos que controlan estos cambios tan rápidos son independientes en cada parte del cuerpo del animal. En 2015, el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos exhibió oficialmente el avión invisible de la Mujer Maravilla. Trabajadores con grúas lo instalaron cuidadosamente, lo limpiaron y mucha gente fue a observarlo durante la ceremonia. A pesar de ser invisible, fue tratado como cualquier otro avión histórico. La Mujer del Sena fue una mujer desconocida sacada del fondo del río en 1880. El preparador de la morgue quedó tan impresionado por su expresión serena que tomó un molde de su cara. Actualmente ese molde es el rostro que se usa en los maniquíes de práctica de RCP de todo el mundo. Los apellidos tienden a extinguirse con el tiempo. En China, el 96% de la población comparte únicamente 200 apellidos. Este fenómeno refleja siglos de migraciones, guerras, fusiones culturales y la tendencia histórica de concentración poblacional en ciertas familias. Charlie Sheen gastó $6.500 comprando 2.615 asientos en el estadio de Anaheim para poder atrapar solo con 3 amigos un home run sin interferencia del resto del público. No hubo ni un solo home run en todo el partido ese día, historia completamente típica de él. El videojuego Trópico 5 está prohibido en Tailandia. El gobierno de la dictadura militar consideró que el juego, que simula el manejo de una nación ficticia con elementos de sátira política, representaba una amenaza real para la seguridad nacional del país. La prohibición nunca fue levantada formalmente. En la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, la banda ficticia Weird Sisters tiene cameos reales de músicos famosos. El vocalista de Pulp, Jarvis Cocker, y los músicos Johnny Greenwood y Phil Selway de Radiohead aparecen tocando en esa escena de la película sin que muchos espectadores lo noten. El presupuesto para fabricar paneles solares ha caído de manera dramática. En 1975 costaba alrededor de $100 por vatio. En 2026, el precio mayorista ronda entre 15 y 20 centavos de dólar por vatio. Una reducción del 99.8% en menos de 50 años. Metallica fue la primera banda musical de la historia en realizar conciertos en los 7 continentes: Asia, África, América del Norte, América del Sur, Europa, Australia y la Antártida, y lo logró todo dentro de un mismo año, 2013. Tocar en la Antártida implicó condiciones extremas de temperatura y logística. Ese concierto antártico fue único. Por respeto al ecosistema, los asistentes usaron audífonos y no había amplificadores en el exterior. La música que escucharon los investigadores de la base científica sonaba en tiempo real, pero era completamente silenciosa para el exterior. El 75% de los hogares en Japón tienen inodoros de alta tecnología que no requieren papel de baño. Además, se abren solos, mantienen el asiento caliente, generan sonidos de agua para dar privacidad y se cierran automáticamente sin necesidad de tocar ninguna superficie con las manos. Existe en Coria del Río, España, más de 600 personas con el apellido Japón. El origen de este apellido tan inusual en España data de 1614, cuando el samurái Hasekura Tsunenaga llegó en una misión diplomática y algunos de sus acompañantes decidieron quedarse a vivir en el país. El cerebro humano no puede sentir dolor.
El tejido cerebral no tiene nociceptores, que son los receptores que detectan el dolor. Por eso, en ciertas cirugías neurológicas, los pacientes permanecen completamente despiertos mientras el cirujano opera en el cerebro, sin que el paciente experimente ningún dolor directo del tejido cerebral. Los concursos de belleza para niñas menores de 16 años están completamente prohibidos en Francia y pueden castigarse con hasta 2 años de prisión y una multa de hasta 30.000 euros. La legislación fue aprobada en respuesta a la preocupación por la hipersexualización prematura de menores en medios de comunicación. Eddie Murphy casi no fue contratado en Saturday Night Live, el programa que catapultó su carrera, porque el productor consideró que ya tenían suficiente representación afroamericana en el elenco. La decisión estuvo a punto de cambiar completamente la historia del entretenimiento norteamericano y de la carrera de Murphy. El gin tonic surgió en India durante el dominio de la Compañía Británica de las Indias Orientales. El quinino se usaba para prevenir la malaria y tenía un sabor muy amargo. Para hacerlo más tolerable, los soldados comenzaron a mezclarlo con azúcar, lima, agua con gas y ginebra, creando accidentalmente un cóctel clásico. Cuando al astrónomo Fritz Zwicky, padre de la materia oscura, le prohibieron usar el telescopio del observatorio de Palomar, respondió llamando a sus colegas astrónomos bastardos esféricos. Explicó que los llamaba así porque desde cualquier ángulo que los observaras, seguían siendo igualmente bastardos en todas las direcciones posibles. El actor George Reeves, que interpretó a Superman en la televisión de los años 50, tenía que ser muy cuidadoso porque sus fanáticos intentaban probar sus superpoderes. Una vez un admirador le apuntó con una pistola. Reeves lo convenció de no disparar diciéndole que el rebote de la bala podría herir a alguien. Hay cráteres en los polos de Mercurio tan profundos que los rayos del Sol nunca han alcanzado su fondo desde que se formaron. En esas zonas permanentemente en sombra, los científicos encontraron agua congelada. Todo esto a pesar de que Mercurio orbita muy cerca del Sol, con temperaturas superficiales extremas. Una especie de gusano hermafrodita llamado Macrostomum lignano tiene una solución particular para el problema de la soledad reproductiva. Se inyecta esperma en la cabeza para autofertilizarse. Es uno de los mecanismos reproductivos más inusuales y directos que se conocen en el reino animal en todo el planeta. El inventor de la botella de ketchup al revés, que resuelve el problema eterno de que el ketchup no sale cuando el frasco está casi vacío, ha ganado hasta la fecha $13 millones en regalías. Una solución simple a un problema cotidiano puede ser uno de los negocios más rentables. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, un sándwich oficial debe contener al menos el 3% de carne y no más del 50% de pan. Esta definición legal existe para proteger a los consumidores y regular la industria alimentaria y su publicidad comercial. Existe una tirolesa internacional entre España y Portugal donde, al lanzarte desde el lado español, aterrizas del otro lado del río en territorio portugués. Es la única tirolesa del mundo que te transporta de un país a otro con una sola caída de unos segundos de duración. El 25% de los hombres en Rusia mueren antes de cumplir los 55 años, principalmente por el consumo excesivo de vodka. Este dato alarmante coloca a Rusia entre los países con mayor mortalidad masculina prematura relacionada con el consumo de alcohol en el mundo desarrollado. En 1980 se lanzó un álbum navideño de Star Wars. Contó con la participación de un joven Bon Jovi, quien en ese momento aún no había alcanzado la fama mundial con su banda. Colaboró en la canción R2D2 We Wish You a Merry Christmas, una de las rarezas más buscadas por coleccionistas. Las personas más inteligentes pueden generar comentarios sarcásticos más rápido que las demás. Estudios cognitivos señalan que el sarcasmo requiere procesar la información literal, reinterpretarla en sentido opuesto y calcular el contexto social en tiempo real, lo que implica rapidez mental y flexibilidad cognitiva considerablemente superior al promedio. Un hombre perdido en un bosque en Saskatchewan, Canadá, encontró una solución creativa para ser rescatado. Rompió deliberadamente un poste de energía eléctrica, calculó correctamente que los trabajadores de la compañía eléctrica irían a repararlo y así lo encontrarían.
El plan funcionó exactamente como él lo había imaginado. El sitio Urban Dictionary ha sido usado en varios casos judiciales en Estados Unidos para definir ante el juez palabras de jerga o lenguaje coloquial que no aparecen en los diccionarios oficiales. Lo que comenzó como un proyecto humorístico universitario tiene ahora un peso legal real en los tribunales del país. Stevie Nicks fue la primera mujer en la historia en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2 ocasiones. La primera como integrante de la banda Fleetwood Mac y la segunda por su exitosa carrera como solista independiente. Años más tarde, Tina Turner y Carole King también lograrían entrar 2 veces, cada noche. El personal de mantenimiento de Walt Disney World esparce agua muy caliente sobre los caminos y zonas de espera para derretir la goma de máscara adherida al suelo. También usan máquinas de vapor a presión para mantener una limpieza que se ha convertido en parte de la identidad del parque. El síndrome del acrónimo redundante se da cuando se usa una de las palabras que ya forman parte del acrónimo junto con el acrónimo mismo. Por ejemplo, decir impuesto IVA cuando la I ya significa impuesto. O decir virus VIH es uno de los errores lingüísticos más comunes y difíciles de eliminar. El metro de Londres originalmente iba a extenderse hasta París. A finales del siglo XIX, existieron propuestas formales para construir un túnel bajo el Canal de la Mancha que conectara las 2 capitales directamente. Los planes se cancelaron por preocupaciones militares y de seguridad, aunque décadas después se construyó el Eurotúnel. Según un estudio, el 5% de las personas no experimentará jamás un dolor de cabeza en toda su vida. Encuestas médicas muestran que esta pequeña fracción afirma no haber tenido nunca ese dolor, ni siquiera en situaciones de estrés o deshidratación. Los factores genéticos podrían explicar este fenómeno. Se estima que casi 1.000 millones de toneladas métricas de comida se desperdician en el planeta cada año. La mayor parte proviene de los hogares domésticos, seguido de los restaurantes y las tiendas departamentales. Es suficiente para alimentar varias veces a toda la población que actualmente sufre hambre en el mundo. Una matemática le envió una carta abierta a Nickelodeon en 2012 informando que la forma geométrica de la casa de Bob Esponja era matemáticamente imposible. El creador respondió en su blog confirmando que corregirían el diseño para que fuera geométricamente correcto. Ese nuevo diseño es el que aparece actualmente en el programa. Los Pittsburgh Steelers son uno de solo 7 equipos de la NFL que no tienen porristas. El equipo nunca las ha tenido desde 1969, cuando la franquicia tomó la decisión de no incorporarlas. Esta particularidad los distingue culturalmente del resto de los equipos de la liga. El color de los huevos que producen las gallinas suele coincidir directamente con el color de los lóbulos de sus orejas. Las gallinas de orejas blancas ponen huevos blancos y las de orejas rojas o marrones ponen huevos de colores. Algunas variedades especiales incluso ponen huevos azules o verdes. El padre biológico de Steve Jobs era Abdul Fattah Yandali, un académico sirio que emigró a Estados Unidos y tuvo un restaurante en Silicon Valley, la misma zona donde Jobs vivía con su familia adoptiva. Se dice que padre e hijo se encontraron en ese restaurante varias veces sin saber jamás que estaban relacionados. Los primeros relojes mecánicos de bolsillo, que aparecieron a comienzos del siglo XVI, tenían solamente una manecilla. Estos relojes de aguja única indicaban únicamente las horas con cierta aproximación, similar a los relojes de sol. La precisión horaria no era un aspecto crítico en esa época, y añadir más manecillas era considerado innecesario. A pesar de ser consideradas plantas nucleares peligrosas, producen hasta 100 veces menos radiación que las plantas de carbón y no emiten contaminantes directos al ambiente. Es una de las formas más limpias de generar energía a gran escala disponibles actualmente, aunque su percepción pública sigue siendo muy negativa globalmente. El himno nacional de Argelia fue escrito originalmente por el poeta Mouhdi Zakaria usando su propia sangre sobre la pared de su celda en una prisión francesa colonial. Fue detenido y torturado por sus actividades independentistas. Esa letra escrita con sangre se convirtió después en el himno oficial del Estado argelino. La resistencia francesa cortó los cables del elevador de la Torre Eiffel durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Lo hicieron para obligar a Hitler a subir los escalones a pie si quería llegar a lo alto. Hitler decidió que no valía la pena el esfuerzo y nunca llegó arriba. Los arqueólogos pueden identificar esqueletos pertenecientes a arqueros medievales porque el esfuerzo físico de tensar los arcos de guerra durante años deformaba los huesos para compensar el crecimiento muscular extremo. Los brazos y hombros de los arqueros muestran deformaciones óseas características que son inconfundibles para los investigadores especializados. La onomatomanía es el nombre que se le da a la frustración que sientes cuando no logras encontrar la palabra exacta que quieres decir, o cuando tienes una palabra en la punta de la lengua y no puedes recordarla. Ese nombre tan largo y complicado describe una sensación que todos conocemos perfectamente. En 2007, un hombre llamado Jeremy Harper decidió contar hasta 1 millón en voz alta. Transmitió el proceso en directo por internet y no salió de su casa ni se afeitó hasta completarlo. Le tomó exactamente 3 meses de conteo continuo para alcanzar finalmente el número 1 millón. Existe un hongo comestible llamado Laetiporus, conocido popularmente como pollo del bosque, que crece en racimos sobre troncos de robles. Es famoso porque su sabor es sorprendentemente similar al del pollo frito. Su textura fibrosa lo ha convertido en uno de los sustitutos vegetales más usados en cocinas de todo el mundo. El primer negocio que Bill Gates inició no fue de software ni de computadoras. Fue una empresa llamada Trafodata que fabricaba máquinas diseñadas para contar el número de automóviles que pasaban por una calle determinada en un periodo de tiempo. El negocio fue modesto, pero marcó su inicio como emprendedor. Los primeros DVD se vendieron en Japón en 1996 con recopilaciones de videos musicales. La primera película que se vendió más en DVD que en VHS fue Matrix. La tecnología cambió radicalmente la industria audiovisual en menos de una década, desde su lanzamiento al mercado masivo. Pixar atribuye internamente su éxito a lo que ellos mismos llaman su estilo anti-Disney. Sin canciones obligatorias, sin finales felices garantizados y sin historias de amor convencionales. En su lugar, hacen todo lo posible por provocar que el espectador llore emocionalmente, y estadísticamente les ha funcionado mejor que cualquier fórmula alternativa. La tasa máxima de encarcelamiento en Noruega es de 21 años. La pena de muerte fue abolida en ese país en 1971 y desde entonces el sistema penal noruego está diseñado con un enfoque en la rehabilitación del delincuente, resultando en una de las tasas de reincidencia más bajas del mundo. En 1989, Mitsubishi compró el Rockefeller Center de Nueva York como símbolo del auge económico japonés de esa época. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria en la década siguiente y Japón entró en recesión, la empresa fue forzada a vender su participación a pérdida significativa. La estrella pop Sabrina Carpenter es sobrina de Nancy Cartwright, la actriz de voz que interpreta a Bart Simpson desde 1989. Aunque no por sangre, la abuela de Sabrina se casó con el padre de Nancy, así que el papá de Sabrina es su hermanastro. Esto fue confirmado por la propia Cartwright en un video en 2024. Es técnicamente correcto decir que la voz de Bart Simpson es la tía de Sabrina Carpenter. El músico Israel Kamakawiwo Ole llamó a un estudio de grabación a las 3 de la madrugada para preguntar si podía grabar de inmediato. Le dijeron que sí, llegó 15 minutos después y grabó su versión de Somewhere Over the Rainbow en una sola toma continua. Esa grabación es hoy un clásico universal. En 2008, Doritos colaboró con un centro espacial en Noruega para proyectar un anuncio publicitario de 30 segundos hacia un sistema planetario ubicado a 42 años luz de distancia de la Tierra. La señal llegará a su destino dentro de unos 42 años, si alguien la recibe. San Marino es la república más antigua del mundo que sigue existiendo de forma continua. Ganó su independencia del Imperio Romano en el año 301 y ha mantenido su soberanía sin interrupciones durante más de 1700 años. Rodeada completamente por Italia, también tiene el Monte Titano como símbolo nacional. Un hombre que trabajaba en una empresa importante delegó secretamente todo su trabajo a un subcontratista en China.
pagándole una fracción de su propio salario. Mientras tanto, él pasaba los días en la oficina jugando en su computadora. Ganó miles de dólares así durante años hasta que lo descubrieron y lo despidieron. Las compañías tecnológicas usan Nueva Zelanda como territorio de prueba para lanzar nuevos productos antes de expandirlos globalmente. Su aislamiento geográfico y cultura tecnológica receptiva permiten medir reacciones sin que los resultados afecten a mercados más grandes. Fue uno de los primeros 3 países en donde se lanzó la aplicación Pokémon Go. El verano de la burbuja inmobiliaria de Tokio en los años 80, la superficie del Palacio Imperial de 3.5 kilómetros cuadrados estaba valorada en más dinero que todas las propiedades inmobiliarias juntas del estado de California. Estados Unidos. Un pedazo de jardín valía más que un estado entero. Existe una frecuencia de radio que proviene de algún lugar de Rusia y ha estado transmitiendo el mismo sonido de zumbido de forma continua desde 1982. Nadie sabe con certeza de dónde se origina ni qué significa. A veces se escuchan voces que dan órdenes, números y nombres. En Arabia Saudita, el gobierno ha comprado tierras agrícolas en todos los continentes del mundo para compensar la escasez de suelo cultivable en su país. Casi todo el territorio saudí es desierto y no tiene ni un solo río. Las tierras compradas principalmente en Estados Unidos y Argentina alimentan al país saudí. Michael J. Fox fue accidentalmente ahorcado de verdad y quedó inconsciente durante el rodaje de una escena de Volver al Futuro 3. El accidente ocurrió durante una secuencia que requería que su personaje colgara de una cuerda. El equipo tardó unos instantes en darse cuenta de que no era solo actuación. Y eso fue todo. Dale like, dale. Suscríbete a Zarpado y activa la campanita. Compartilo con alguien que ame aprender, te lo va a agradecer. Nos vemos en el próximo.